Saludos, amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el destacado juspublicista y letrado del Tribunal Constitucional Español, Luis Pomet. Con él conversaremos de importantes aspectos relativos al derecho constitucional y al derecho administrativo. Acompáñenos. La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OVI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos, amigos de Principalmente. Gracias por mantener la fidelidad con este programa, un programa que es educativo, que busca orientar a la población y específicamente a aquella población que se dedica al ejercicio profesional del derecho, los abogados, pero también a los que pretenden algún día ser abogado o ejercer el derecho. Y por qué no también la inmensa mayoría de los ciudadanos que de una u otra manera viven en su cotidianidad el derecho, porque el derecho es la vida misma. El derecho interviene de manera particular y principal en todas las actividades de los seres humanos. Hoy vamos a tener un programa muy bueno, muy especial, porque contamos con la presencia del doctor Luis Pomet. El doctor Luis es letrado del Tribunal Constitucional Español. Además, es un especialista, tal y como lo habíamos anunciado en la presentación, de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo. De manera que con el profesor, con el doctor Luis Pomet, tendremos una lección de derecho constitucional, derecho público en sentido general. Para nosotros, principalmente, don Luis, es un verdadero placer contar con su presencia aquí, en este programa principalmente. Sabemos de su trayectoria ya como letrado del Tribunal Constitucional Español, pero también su ejercicio académico
como profesor universitario. En estos años que usted ha tenido la oportunidad de trabajar de manera principal en el Tribunal Constitucional Español, yo sé que se han desarrollado una serie de conceptos, doctrinas y jurisprudencia que han incidido de manera importante, no solo en el desenvolvimiento institucional de su país, en España, sino que la doctrina del Tribunal Constitucional Español ha servido como punto de referencia para otros tribunales constitucionales, fundamentalmente tribunales constitucionales iberoamericanos. Le voy a poner, por ejemplo, el caso del Tribunal Constitucional Dominicano, que es de reciente formación, vamos a decir que todavía está en la infancia. Ustedes, en el Tribunal Constitucional Español, hubo un momento en que se vieron agobiados por la cantidad de recursos de que fueron objeto. Hubo toda una euforia en España y se vieron obligados en el Tribunal Constitucional y el legislador, más que todo, a crear una figura que ya tiene connotación continental, y yo diría que fuera del continente europeo, que es la figura de la especial trascendencia constitucional. ¿Cuál fue el motivo y qué importancia tiene esa figura para el desenvolvimiento cotidiano del Tribunal Constitucional Español? Bueno, vaya por delante que el placer es mío estar aquí con ustedes compartiendo unos minutos hablando de lo que a nosotros, y entiendo que a los espectadores, nos gusta o nos preocupa, como es el derecho, como es la convivencia social en paz y libertad. La razón de la introducción del requisito de la especial trascendencia constitucional no es otra que una especie de... es una preocupación del legislador por el adecuado desempeño por parte del tribunal de sus funciones. La sobrecarga de trabajo que se veía obligado a soportar el Tribunal Constitucional planteaba dos problemas. Por un lado, las dificultades que encontraba en dedicar el tiempo preciso necesario para resolver los problemas de constitucionalidad que se planteaban en la discusión respecto de determinadas leyes. El Tribunal Constitucional de España, igual que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, no solamente resuelve recursos de amparo, en su caso mediante la revisión de resoluciones judiciales, porque la acción de amparo está encomendada a los jueces ordinarios, o mal llamados ordinarios. El Tribunal Constitucional también conoce de los recursos contra las leyes. Y si en el caso del recurso de amparo hay al menos una respuesta jurisdiccional, una respuesta fundada exclusivamente en derecho, en el control de la ley no puede haber, por el monopolio de rechazo que tiene el Tribunal Constitucional, ninguna respuesta, al menos con carácter general, distinta de aquella que dé el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si el Tribunal Constitucional no tiene el tiempo preciso, necesario, adecuado para dedicarlo al examen de la constitucionalidad de las leyes, se puede decir que no está cumpliendo una función que solo él puede cumplir. Además, había otra razón, la sobrecarga de trabajos. Piensen que estamos hablando de un ingreso de en torno a los 10.000, 11.000 nuevos asuntos al año, la mayoría de ellos, por supuesto, recursos de amparo, en definitiva, peticiones individuales de protección de derechos fundamentales. Como digo, la sobrecarga de trabajo, también en materia de amparo, dificultaba en ocasiones la selección de aquellos asuntos que precisaban todavía de algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional ha ido haciendo una doctrina, ha ido construyendo una jurisprudencia en diálogo con otros tribunales. Para empezar, por supuesto, con el Tribunal Supremo de España,
pero también con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y aprovechándose de los saberes de los tribunales que forman la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional o la Conferencia Europea de Tribunales Constitucionales. Ahora bien, no todos los derechos fundamentales han sido invocados en la misma manera o en el mismo grado ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha tenido muchas ocasiones de pronunciarse, por ejemplo, sobre las garantías del debido proceso. Y en cambio ha habido algún otro, el derecho de petición, que por la dinámica propia de la sociedad actual no había dado ocasión a pronunciamientos que permitieran elaborar la doctrina. El legislador, por tanto, introdujo este instrumento para que, por un lado, los propios ciudadanos asumieran que la justicia constitucional es un bien escaso y, por lo tanto, hay que saber administrar con prudencia, y, en segundo lugar, para que el tribunal pudiera seleccionar, pudiera operar como un auténtico intérprete supremo de la Constitución, completando un poco el marco jurídico. Ese era el propósito, creo, con el que se introdujo el requisito de la especial trascendencia constitucional, y me gustaría subrayar algo. Se introdujo una vez que el tribunal ya llevaba más de un cuarto de siglo de funcionamiento, una vez que el tribunal se veía un tanto desbordado por la sobrecarga de demandas de justicia constitucional. Profesor, el aspecto de la gestión es un aspecto que a veces los abogados tendemos a dejar de lado. Nos interesa conocer un poco más en detalle lo que es el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Usted ha sido letrado del Tribunal Constitucional y nos gustaría que nos hable un poco de cómo están organizados y cómo la labor de estos letrados contribuye al mejor desempeño del Tribunal Constitucional español. Vaya por delante que sigo siendo letrado del Tribunal Constitucional, salvo que usted tenga una información que a mí no me ha llegado todavía. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional de España, a diferencia de lo que ocurre con el de República Dominicana, está dividido en dos salas. La Constitución no hace ninguna previsión a este respecto, pero la ley orgánica, siguiendo yo creo que la experiencia jurisdiccional española, inspirándose también en el caso del Tribunal Constitucional Federal Alemán, contempló la división en dos salas y en 4 secciones, 2 salas de 6 y 4 secciones de 3 magistrados. En principio, las salas son aquellos órganos, aquellas composiciones del Tribunal Constitucional que resuelven preferentemente los recursos de amparo. Aquellos, por tanto, que están en un contacto directo e inmediato con la realidad de los derechos fundamentales en España. Pero las salas también resuelven cuestiones de inconstitucionalidad. En España no tenemos el control difuso que ustedes tienen de la constitucionalidad de las leyes, de los reglamentos. En República Dominicana, un juez que duda de la constitucionalidad de la ley no la aplica. En España puede dudar de la constitucionalidad de la ley, pero entonces tiene que elevar la duda al Tribunal Constitucional. Instrumento, por cierto, que me parece que ha sido muy beneficioso, porque del mismo modo, y usted ha hecho referencia a un colectivo profesional sin el cual la justicia no existiría, los abogados. Del mismo modo que sin los argumentos, sin las motivaciones de los abogados, la justicia constitucional española no hubiera podido funcionar adecuadamente, hemos de decir que sin la colaboración activa de los jueces que plantean dudas de constitucionalidad de las leyes, el Tribunal Constitucional no hubiera podido avanzar en su doctrina, no hubiera podido ampliar la esfera de protección de derechos y asegurar la institucionalidad del Estado social y democrático de derecho español. El Tribunal Constitucional, por lo tanto, está dividido en salas y en secciones a las que corresponde preferentemente la tramitación, la fase de admisión de los recursos de amparo. La tarea de los letrados es una tarea de auxilio y colaboración con el Tribunal Constitucional. Es una tarea de preparación de escritos para que posteriormente los magistrados elaboren y resuelvan sobre las ponencias que se conviertan en sentencias. Por lo tanto, el letrado es un colaborador, un cooperador auxiliar del tribunal, pero no puede confundirse en modo alguno con el tribunal. El tribunal lo forman exclusivamente los 12 magistrados. Es verdad que la labor del letrado es imprescindible,
pero bastante menos imprescindible, evidentemente, que la labor del magistrado, que es quien tiene que acabar elaborando esa doctrina y decidiendo en cada momento hasta dónde es preciso aquilatar determinados pronunciamientos. El letrado puede ayudar técnicamente, pero los tempos de la justicia constitucional los tienen que marcar aquellos que tienen en exclusiva la legitimidad atribuida por la Constitución, los magistrados. Dentro de la cuestión que estuvimos conversando anteriormente en torno al recurso de amparo, se sabe que hay una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva del recurso de amparo. Y nos preguntamos hasta qué punto el hecho de establecer el requisito de la especial trascendencia no afecta de alguna manera esta dimensión subjetiva del amparo, limitándola a asuntos que ya de alguna manera el tribunal considere como trascendentes y despreciando con ello de algún modo toda la protección concreta del derecho fundamental. La introducción del requisito de la especial trascendencia no ha transformado, no ha alterado la naturaleza del recurso de amparo. El recurso de amparo en España continúa siendo un remedio reparador de las lesiones de los derechos fundamentales. No se ha modificado, antes bien, se ha ampliado la regulación de las medidas cautelares. No tiene sentido la adopción de medidas cautelares si no estamos pensando en la reparación. Pero además se mantiene la exigencia de que la sentencia que declare la vulneración asegure la reparación, adoptando las medidas necesarias para ello. Por lo tanto, una cosa es que exista una acentuación de la vertiente objetiva en la fase de admisión y otra cosa es que esto no altera la naturaleza del recurso de amparo. El Tribunal Constitucional ha interpretado en una sentencia, la 155/2009, de 25 de junio, en qué consiste esa especial trascendencia constitucional. Y ha dicho dos cosas que me parecen importantes, o que creo que hay que recordar. La primera, la especial trascendencia constitucional es algo distinto de la lesión del derecho fundamental, pero sin lesión del derecho fundamental no se puede admitir el amparo, porque el recurso de amparo no es estrictamente objetivo, no sirve para que el tribunal se pronuncie en el vacío sobre un determinado problema, sino que resuelva un conflicto, una controversia que afecte a un derecho fundamental. Y la segunda, ha enunciado una serie de supuestos que en principio tendrían especial trascendencia constitucional. Pues bien, si repasamos esos supuestos, nos encontramos que de los 7 enunciados, 3 tienen que ver justamente con la administración de la propia doctrina del Tribunal Constitucional. Aquellos casos en los que el Tribunal Constitucional tiene una doctrina que por las razones que fueren no ha calado todavía, se desatiende un tanto por los órganos jurisdiccionales o por los distintos operadores jurídicos. Y aquellos casos en los que la doctrina del Tribunal Constitucional es sencillamente rechazada por los operadores jurídicos. Pues bien, el Tribunal es garante último de la efectividad de su doctrina y para eso está la especial trascendencia constitucional. Añadiré una cosa más. El Tribunal Constitucional ha dicho que reúnen especial trascendencia constitucional aquellos supuestos en los que se vulnera algún contenido del derecho fundamental, ya lo haya reconocido el Tribunal Constitucional de España, ya lo haya hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muy bien. Profesor, los tribunales constitucionales, no sé cómo sucedió en Europa, pero básicamente en América Latina, los tribunales constitucionales han presentado algunas dificultades, sobre todo con las demás altas cortes, básicamente tribunales supremos. Entonces, esas dificultades que se han producido, no sé, y creo que a lo mejor se produjeron en su momento en España, se le ha dado en llamar choques de trenes. En caso de que se produjera en España, ¿cuál fue la magnitud de ese choque de trenes? Si hubo después acuerdos o desacuerdos en las altas cortes españolas. Ha habido desencuentros, es indudable, que cuando nos encontramos con dos órganos jurisdiccionales llamados a pronunciarse en última instancia
puede haber desencuentros, puede haber controversias. En estos momentos yo creo que estamos atravesando una situación de colaboración, de cooperación, de diálogo, que es lo que debe ser. Pero no creo, en primer lugar, no creo que debamos extremar el juicio respecto de ese choque de trenes o de lo que los italianos han llamado la guerra de las Cortes. Supuesto que se dé, hay que verlo como una situación, desde luego, no deseable, pero hasta cierto punto normal. No pasa nada en la medida en que el ordenamiento jurídico dispense una solución. Dicho esto, también añadiría que probablemente hemos pasado del choque, de la guerra, al diálogo. En Europa cada vez se habla más de diálogo entre tribunales, de diálogo, además diría que a diversas bandas, más que un choque. Porque los distintos tribunales se ven apoderados para resolver los mismos problemas en función de distintos sectores del ordenamiento. El Tribunal Supremo ya no es solamente el juez de la legalidad nacional, es también el juez de la legalidad europea. Ahí es nada, una labor capital, una labor, desde luego, de relevancia constitucional, pero de relevancia constitucional no solo española, sino también europea. Y en ese punto el Tribunal Constitucional también en ocasiones tiene que actuar como juez de la constitucionalidad europea. El diálogo se produce entre el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En todo caso, lo que sí que es cierto es que aquellos conflictos que haya podido haber y que afortunadamente yo creo que ya están olvidados en el tiempo, han dado lugar a alguna reforma legislativa que ha tratado de delimitar claramente el espacio jurisdiccional de cada órgano y ha dejado muy claro que las resoluciones del Tribunal Constitucional no pueden ser revisadas por ningún órgano jurisdiccional español. Por supuesto que pueden ser revisadas y son revisadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es parte de nuestro estándar europeo de derechos humanos. Muy bien, profesor, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir en el próximo segmento abordando este y otro tema de sumo interés. Seguimos, amigos, con Principalmente. Hoy con la grata presencia en nuestro programa del profesor Luis Pometti. Profesor, hemos abordado temas que son de sumo interés y que la ciudadanía, sobre todo aquí en República Dominicana, que estamos viviendo una efervescencia constitucional. Primero porque contamos con una nueva constitución que fue proclamada el 26 de enero del año 2010 y estamos estrenando nuestro Tribunal Constitucional. Obviamente que todo esto ha repercutido de manera muy importante en todo lo que tiene que ver con respeto a derechos fundamentales y también, ¿por qué no?, garantías individuales. En España, que en su momento, en 1978, cuando se proclama la nueva Constitución española y que obviamente trajo consigo también la creación del Tribunal Constitucional Español, ¿cómo fue el impacto, sobre todo del Tribunal Constitucional Español, en lo que tuvo que ver con la recomposición y la visión que se tenía en España hasta ese momento del respeto a las garantías individuales y sobre todo los derechos fundamentales? Me atrevería a decir que la labor del Tribunal Constitucional en la construcción del edificio constitucional ha sido imprescindible. Imprescindible en una doble línea. En primer lugar, en la distribución territorial del poder. El Estado autonómico, con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y algunos desaciertos, que sin duda alguna los hay,
ha ido muchas veces de la mano de una jurisprudencia constitucional cuidadosa de la distribución de competencias, cuidadosa del reparto de poder entre las comunidades autónomas en el marco de la unidad del ordenamiento jurídico español. En algunos casos, incluso, los propios actores políticos han preferido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para pacificar determinadas situaciones. Creo que ello ha contribuido, digámoslo, a el periodo más largo de paz y prosperidad económica que ha conocido España, me atrevería a decir por lo menos en la edad contemporánea. En materia de garantías individuales, el Tribunal Constitucional ha supuesto un estímulo. Vamos a quedarnos fundamentalmente con esa idea. Porque si el Tribunal Constitucional hubiera sido el único garante de los derechos fundamentales no serían un patrimonio vivido por los españoles. El Tribunal Constitucional ha estimulado a todos los operadores jurídicos, en primer lugar a los legisladores. Pensemos en algunos derechos fundamentales, el derecho fundamental a la legalidad penal. Es verdad que puede ser vulnerado por el juez, pero sobre todo tiene que ser protegido por el propio legislador. Pues bien, la jurisprudencia constitucional en ese punto ha llevado a no pocas reformas legislativas. El Tribunal Constitucional también ha sido un impulsor de una jurisprudencia civil, penal, contenciosa administrativa, laboral, incluso disciplinaria militar, especialmente atenta y cuidadosa con los derechos fundamentales. Cuando decía lo de la jurisdicción contencioso-disciplinaria militar, me venía a la memoria algo que mucha gente no recuerda, y es que en España llegó a haber en su momento, antes del cambio de justicia constitucional, una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un capitán general militar, que en ese momento ejercía jurisdicción y que dudaba de la constitucionalidad de una ley que tenía que aplicar. No tuvo ningún reparo, al contrario, cumpliendo con su deber, cumpliendo con su función, elevó cuestión de inconstitucionalidad. Ese también es un diálogo, en este caso con una jurisdicción muy peculiar. Y por último, también estímulo hacia la administración, los distintos poderes públicos y, por supuesto, la abogacía, la fiscalía, en definitiva, todos aquellos que trabajan en el mundo jurídico desde las distintas perspectivas. Creo que hoy en día sería muy difícil imaginar un trabajo de doctorado, una tesis de máster, una publicación en la que no aparecieran con fluidez, en ocasiones además con excesiva fluidez, podemos decir, numerosas resoluciones del Tribunal Constitucional. Por tanto, no es tanto un protagonismo cuanto una labor de impulso. No es un llanero solitario, sino que es parte pues de una empresa común de todos los españoles. Hay una inquietud que yo tengo, volviendo un poco sobre el funcionamiento de un tribunal constitucional. Cuando conoce de un recurso el Tribunal Constitucional, sea, por ejemplo, recurso con respecto de la constitucionalidad de una ley o por la vía de amparo, ¿se celebran audiencias formalmente en el Tribunal Constitucional o simplemente los interesados presentan escritos ante el tribunal? ¿Cómo opera la mecánica de las audiencias? A diferencia de lo que sucede en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Constitucional suele celebrar muy pocas audiencias, o ha celebrado muy pocas audiencias, porque yo creo que esto se debe a una razón fundamental. En la medida en que el tribunal no tiene la posibilidad de revisar los hechos, en la medida en que las controversias que se le plantean son estrictamente jurídicas, la oralidad probablemente obliga a perder una cierta precisión o hace perder una cierta precisión. Por lo tanto, los procedimientos preferentemente escritos permiten ganar en esa precisión. Es cierto que se pierde agilidad, posiblemente. La oralidad hace unos procesos más ágiles, hace unos procesos más próximos al ciudadano, que duda cabe, pero por el contrario se gana algo en rigor, en precisión, en exhaustividad. Y esa ha sido la razón.
creo, si no recuerdo mal, que la cifra de vistas orales, de juicios ante el público celebrados por el Tribunal Constitucional en sus ya 33 años de historia no supera la quincena. Es un número escasísimo si lo contrastamos simplemente pues, con lo que decía el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde se celebran vistas prácticamente cada media hora. En el caso español se ha optado más por la forma escrita que por la oral, sin perjuicio de que a lo mejor en el futuro conviniera revisar esa opción. Hay un tema de muchísima trascendencia e importancia también en torno a todo este tema de cómo operan los tribunales constitucionales, que tiene que ver mucho con la interpretación de la Constitución. Uno de los conflictos que se dan con mucha frecuencia entre un tribunal supremo y un tribunal constitucional está en dónde termina la interpretación de la ley y dónde comienza la interpretación de la Constitución, porque se dice que cuando el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, de alguna manera está haciendo con ello también una interpretación de la ley. Nos gustaría ver cómo enfoca usted el asunto, un asunto que me parece a mí en lo personal espinoso y difícil por lo gris que parece la línea que divide una cosa de la otra. Cuando el tribunal hace interpretación conforme, de alguna manera está diciendo cuál es el significado, el sentido de la ley. Y cuando hace también este tipo de interpretación, ¿hasta qué punto le parece a usted que pudiera el tribunal decir en ocasión de un proceso en donde hace interpretación conforme a la Constitución, cuál es la interpretación correcta de un texto específico para que sea leído de manera constitucional? La pregunta que usted plantea me atrevería a decir que es de imposible respuesta. No obstante, voy a intentar aproximarme desde dos perspectivas. La primera, que es la que usted me ha brindado al final, con lo cual me ha lanzado al menos un salvavidas. Las interpretaciones de conformidad, la interpretación de conformidad con la Constitución de determinadas leyes. En realidad, cuando el Tribunal Constitucional se decanta por la interpretación de conformidad de las leyes, lo que está haciendo es salvar la constitucionalidad de la ley con la única interpretación posible. Descarta las demás y se queda con la única que hace que la ley pueda ser aplicable en el marco de la Constitución. Es verdad que los tribunales constitucionales y el Tribunal Constitucional de España en ocasiones lo que hacen es rechazar determinadas interpretaciones, bien llevándolas al fallo, esos rechazos de esas interpretaciones, bien como parte argumentativa de la sentencia. Lo importante, creo yo, no es tanto que se rechace una determinada interpretación, cuanto que se trata de preservar la constitucionalidad de la ley. Pudiera suceder, no lo descartemos, que los jueces ordinarios encuentren otra interpretación de la ley. Entonces, está en sus manos valorar si esa otra interpretación, que no ha sido examinada expresamente por el Tribunal Constitucional, es constitucional o no. Si con esa interpretación la ley fuera inconstitucional, en el caso español realmente no deberían ni plantear cuestión de inconstitucionalidad, porque el tribunal ha rechazado todas, salvo la que entiende que es conforme con la Constitución. Ahora, si la interpretación es conforme con la Constitución, entonces el tribunal aplica la ley conforme con la Constitución en su interpretación y, llegado el caso, las partes plantearán recurso de amparo. Esto, por cierto, permite poner de manifiesto la interacción que se da entre los procesos de protección individual de derechos y los procesos de control de la legalidad. Más difícil es la primera parte de la pregunta que usted hacía, porque, en primer lugar, tenemos derechos de configuración legal, derechos fundamentales de configuración legal, donde el legislador tiene un amplio margen de desarrollo. Esos derechos de configuración legal serán protegidos, además, en la configuración que les dé el propio legislador. Pero son protegidos tanto por la jurisdicción contenciosa, civil, penal, como por la jurisdicción constitucional. En esos casos, yo creo que no debemos olvidar una regla de oro. El Tribunal Constitucional, o los tribunales constitucionales, la justicia constitucional, nunca
puede perseguir, porque sería vano intento, el óptimo constitucional. No puede tratar de sacar lo que los alemanes han llamado la máxima irradiación de los derechos fundamentales, sino que tiene que garantizar la protección de un contenido del derecho fundamental, establecer un marco claramente delimitado, pero dejar un espacio para el juego interpretativo del juez que está conociendo de cada caso. Pongo un ejemplo. En materia penal, los tribunales constitucionales pueden decir que el principio acusatorio, el derecho al proceso debido, contiene unas determinadas garantías. Pero por supuesto que los jueces penales pueden ir más allá, ya que la justicia constitucional en ningún caso va a constitucionalizar la totalidad del proceso penal, la totalidad de la regulación legal del proceso penal. Estamos, por lo tanto, efectivamente, no en una zona de negros y blancos, no en espacios compartimentados, en compartimentos estancos, sino en una senda que a veces no se sabe muy bien dónde debe detenerse cada uno. Yo creo que el Tribunal Constitucional, en efecto, no debe entrar a interpretar la ley para imponer su interpretación. En ocasiones es imprescindible interpretar la ley, siquiera sea solo para dar respuesta a la pretensión deducida por las partes, y del mismo modo los jueces civiles, penales, contenciosos, los legisladores, los administradores, todos cuantos operan en el mundo jurídico, por supuesto que tienen que interpretar la Constitución. La interpretación de la Constitución no puede ser una función exclusiva y excluyente de los tribunales constitucionales. Quien ejerce poder público, lo primero que tiene que hacer es contrastar el ejercicio que pretende realizar con las reglas constitucionales. Lo que sucede es que los tribunales constitucionales garantizan la interpretación suprema y unitaria, pero no exclusiva de la Constitución. Se puede ir más allá. Es más, el legislador en determinados momentos puede estar en desacuerdo con una determinada doctrina y por eso aprueba una ley. A ver si el Tribunal Constitucional acepta esa interpretación distinta a la Constitución, a ver si entiende que la Constitución puede ser leída en otra clave. Profesor, hay una materia que no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerlo aquí principalmente, que también usted maneja, que se trata del derecho administrativo, una rama importantísima del derecho público y que cada día está tomando una gran vigencia, sobre todo en los estados democráticos de derechos, social democrático de derecho, como el caso de España y el caso de República Dominicana. ¿Cómo ha evolucionado el derecho administrativo en su país, sobre todo después de la instauración de la democracia y con esa nueva constitución, de cara a las diferentes jurisdicciones? El derecho administrativo español ha conocido una evolución con un doble impacto desde el año 78. En primer lugar, la necesidad de adaptar muchas de sus instituciones a las exigencias constitucionales. Es verdad, lo he dicho en alguna ocasión, que el derecho administrativo tenía ya algunas herramientas que le permitían, que le hacían fácil esa adaptación. Una de ellas era la labor de una jurisdicción contenciosa administrativa realmente indiscutible, sobre todo la figura de los magistrados especialistas de lo contencioso administrativo que habían ido conformando una doctrina en materia administrativa que suponía un haz de garantías de los derechos de los particulares. Por lo tanto, nos encontrábamos con ese material que facilitaba mucho la labor. Por supuesto, facilitó enormemente la labor una generación de ilustres administrativistas encabezados por la figura del maestro Eduardo García Enterría, maestro no solo para generaciones de administrativistas, de publicistas españoles, sino latinoamericanos en general. Su ejemplo, sus enseñanzas también facilitaron esa labor. Por lo tanto, fue muy fácil
el diálogo entre la cátedra, entre la academia y la jurisprudencia, un diálogo fructífero y enriquecedor. Un diálogo fructífero y enriquecedor que no se agotó en el primer momento de adaptación a las exigencias constitucionales, sino que hubo de continuar y continúa todavía porque, además de la exigencia de adaptación a la Constitución, ha sobrevenido, afortunadamente, la necesidad de adaptarnos a un marco jurídico distinto, como es el marco de la ahora denominada Unión Europea. En su momento hubimos de adaptarnos al derecho comunitario, ahora ya no existe ese derecho comunitario, existe el derecho de la Unión Europea. Unión Europea de la que somos parte, evidentemente no parte fundacional, pero somos parte activa y una parte comprometida en ese proyecto de instaurar un espacio común de justicia y libertad. Bien, vamos a aprovechar, profesor, para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos abordando porque el derecho administrativo se ha constituido hoy día en una rama del derecho que ha acumulado una importancia capital, sobre todo, como decimos, en la sociedad democrática y donde, como en el caso de España y República Dominicana, se practica un Estado social democrático de derecho. Seguimos. La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OVI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del profesor Luis Pomet. Profesor, nos entramos en el ámbito del derecho administrativo. Como decíamos, la importancia que ha adquirido el derecho administrativo en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno. Hay una rama del derecho administrativo que no sé si se pudiera considerar como una rama, pero que sí tiene una vinculación con un derecho de nueva generación, que es el derecho ambiental. He visto algunos tratadistas que se han referido al derecho administrativo ambiental. ¿Cómo se vincula y qué importancia usted le ve a esa rama del derecho administrativo?
desde luego la protección del medio ambiente, al margen de lo jurídico, tiene una importancia capital para nuestra supervivencia sobre el planeta. En cuanto al derecho del medio ambiente, es verdad que ha sido sobre todo o principalmente una parte del derecho administrativo. O por mejor decir, han sido los administrativistas, y en esto recuerdo en España a Ramón Martín Mateo, uno de los primeros estudiosos del derecho ambiental. Pero el derecho ambiental es un derecho transversal, o el derecho al medio ambiente es un derecho transversal y por lo tanto informa todas las regulaciones. Pensemos en un caso que es verdad que tiene que ver con un ecosistema peculiar, como son las ciudades. El caso de los ruidos. Podemos tener ruidos de las grandes infraestructuras, en cuyo caso habrá una responsabilidad del poder público, pero podemos tener ruidos de vecinos a los que a determinadas horas del día les gusta oír la música a unos decibelios por encima de lo que la salud humana está dispuesta a soportar, ¿no? Ahí tenemos un problema de derecho civil, de relaciones entre particulares, una regulación clásica de las inmisiones. En el caso español nos encontramos nuevamente con un panorama complejo, como tenía que ser además en una materia como el medio ambiente, con una legislación de la Unión Europea, especialmente atenta a la contaminación de los ríos, del aire, a la contaminación del suelo. Una legislación estatal, una legislación nacional básica, y a partir de esa legislación nacional básica, la actuación de las comunidades autónomas, que pueden incrementar los estándares de protección. Y por qué no decirlo, en última instancia, la actuación de los entes locales. Todos ellos, por cierto, competentes en algunas materias que afectan al medio ambiente, aunque solamente sea por recordar, materia urbanística, en la medida en que el urbanismo supone la utilización, el aprovechamiento de un recurso natural escaso, el suelo. Competentes en materia de vertidos, de residuos, de limpieza, competentes también en algo muy relacionado con el medio ambiente, la sanidad animal y humana. Por lo tanto, tenemos ahí un entrecruzamiento de competencias, un entrecruzamiento de legislaciones y, al final, una labor importantísima de la jurisdicción contencioso-administrativa que realiza en cada momento esos llamados de la Constitución y de las distintas legislaciones a la protección del medio ambiente. La jurisprudencia contencioso-administrativa y también la constitucional han dado un respaldo notable al desarrollo ambiental en España, pasando de una fase, quiero recordar, la fase clásica de la protección del medio ambiente, si es que se puede llamar protección del medio ambiente esa legislación, donde se consideraba la protección de algunos espacios por su calidad, una perspectiva puramente estética, y se les llegaba a equiparar con museos de la naturaleza, a una protección integral del medio ambiente estructurada en torno a la idea misma del ecosistema y no con perspectivas éticas o estéticas, perdón, sino más bien éticas. Profesor, usted mencionaba la jurisprudencia contencioso-administrativa. Hablemos un poco de la jurisdicción contencioso-administrativa. En el caso de la República Dominicana tenemos un Tribunal Superior Administrativo, pero sus decisiones están sujetas al control de casación por la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo opera la jurisdicción administrativa en España? En España tenemos, y hay que decir que han sido un completo éxito, unos juzgados unipersonales de lo contencioso administrativo creados por la Ley de lo contencioso administrativo de 1998. Las sentencias de los tribunales unipersonales, voy a poner un caso muy sencillito, el esquema clásico, no me voy a detener en peculiaridades que no interesan al público. Las resoluciones de los órganos unipersonales son susceptibles de recurso de apelación ante los tribunales superiores de justicia, uno por cada una de las 17 comunidades autónomas. A escala nacional nos encontramos con la Audiencia Nacional, con sus juzgados centrales de lo contencioso administrativo y una sala de lo contencioso administrativo.
Y por último, la casación va al Tribunal Supremo, nosotros no hablamos de Suprema Corte, sino de Tribunal Supremo, y va al Tribunal Supremo, a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, es una jurisdicción completa, íntegra y perfecta desde la primera instancia hasta el final, hasta el Tribunal Supremo. Lo mismo sucede en los distintos órdenes jurisdiccionales. Si acaso con la peculiaridad de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo además integra la jurisdicción contable, la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, que no deja de ser una especialidad contencioso administrativa en lo que tiene que ver con la repetición sobre los funcionarios por la responsabilidad contable. Pero garantiza, en todo caso, esa unidad de criterio y garantiza además un diálogo constructivo entre los distintos órganos jurisdiccionales. Una cuestión que nos llama mucho la atención es, digamos, la jurisdicción administrativa en Europa, que tiene, digamos, un componente originario muy vinculado al derecho francés, y, sin embargo, el posterior desarrollo de alguna manera va desprendiéndose de ese origen. ¿Cómo, si le tocara decir cómo está configurada la jurisdicción, qué influencia tiene la jurisdicción administrativa ahora en España, cómo usted me respondería puesto en relación con sus orígenes, digamos, de su vinculación ya con una legislación francesa de alguna manera superada? Los propios orígenes de la jurisdicción contenciosa administrativa española no dejan de ser peculiares. Ahí hay una tensión latente, por decirlo menos, siempre entre el modelo francés y el modelo anglosajón de juez universal. En cualquier caso, el legislador se decantó por el modelo francés, por la fuerza que tenía la vitalidad unificadora de la República Francesa. Hemos mantenido algunas de las mejores cosas de ese modelo francés. Hemos seguido leyendo y seguimos leyendo a los juristas franceses y, por supuesto, los arrêts del Consejo de Estado, las decisiones del Consejo Constitucional, pero yo creo que nuestros jueces ahora se nutren no solo de esas decisiones, sino de otras muchas, por supuesto porque no les queda más remedio. El trabajo del juez, yo diría que cada día se complica más. El derecho es un derecho eminentemente judicial, es un derecho ponderativo, donde el juez tiene una responsabilidad inmensa. Por supuesto, decía, se nutren de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a su vez se nutren de las tradiciones nacionales, de tal manera que ahí se combinan instituciones surgidas en el derecho público alemán, con el derecho público italiano, el francés y el británico, por supuesto también el español y algunos otros ordenamientos jurídicos. Pero pasados por el tamiz de la Unión Europea, cobran una nueva fuerza, una nueva vitalidad y una nueva dimensión. Por lo tanto, yo diría, seguimos leyendo con gusto, con aprovechamiento y con auténtico deleite a maestros como Oriou. Pero eso no quita para que ahora no leamos también a Schmidt-Assmann y, por supuesto, leemos también a Valadez y procuramos leernos a nosotros mismos para empezar y aprender en un diálogo constante que, insisto, creo que está siendo en lo esencial fructífero y provechoso. El orden jurisdiccional contencioso administrativo español, yo diría que goza de una excelente salud y de un futuro, sin duda alguna, muy asegurado, muy bien asegurado por los magistrados que ahí prestan sus servicios de manera rigurosa, callada y con una sabia administración de justicia. Profesor, ya el derecho administrativo se está hablando de que ha desbordado la frontera de los propios países. Incluso ahora se está hablando del derecho administrativo global, que de una u otra manera está incidiendo en el comportamiento del derecho administrativo que se maneja a lo interno de los diferentes países. ¿Cuál ha sido la repercusión, usted entiende, de esta nueva rama del derecho administrativo y la importancia que está teniendo hoy día? Le voy a contestar con un ejemplo que creo que es muy significativo. El derecho de la regulación de determinados sectores económicos.
el momento actual es un momento en el que los legisladores nacionales y por supuesto el legislador de la Unión Europea se decantan por la liberalización de los sectores económicos, de los distintos sectores económicos, por la plena realización de las libertades económicas de los ciudadanos. Pero eso no supone desregulación, supone simplemente entregar al mercado, que es una institución, determinados sectores de actividad. Y ese mercado precisa de una regulación. Pues bien, nos encontramos con una paradoja, o lo que pudiera ser una paradoja para nuestros mayores. Junto con la liberalización, construimos unas nuevas administraciones llamadas independientes, porque se quiere poner el acento en la pericia profesional de quienes ejercen la dirección de las mismas, que a su vez son una suerte de administración directa de la propia Unión Europea. Los organismos reguladores españoles antes y actualmente el organismo regulador de los sectores no financieros, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, forma parte de esa estructura de organismos reguladores europeos. Pero al mismo tiempo tenemos otro ejemplo, que ese sí, que yo creo que sorprendería a nuestros mayores, pero incluso a muchos ciudadanos de otros países del mundo, y es el ámbito bancario. En el ámbito bancario, sencillamente, la legislación nacional no es ya sino una transposición de normativa europea. Normativa europea, a su vez, impulsada por las experiencias de los bancos centrales integrantes del sistema europeo. Por lo tanto, el Banco Central Español, el Banco de España, ha pasado a ser, por supuesto, que autoridad monetaria y entidad de supervisión bancaria, pero en un contexto europeo distinto y con una sola moneda. Es un paso en el que, sin perder independencia, la autonomía, claro, queda limitada, pero queda limitada porque forma parte de una realidad que se nos impone y a la que el derecho debe dar respuesta. Bueno, la verdad, profesor, que hablar con usted una hora nos resulta un tiempo muy limitado. Ojalá en una próxima oportunidad que usted visite República Dominicana podamos tenerlo de nuevo aquí Principalmente para abordar esto y otro tema de sumo interés para los amigos televidentes. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias.